Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Oh, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Oh, ven. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Nuestro Señor es Rey, Él es Rey, y nosotros le cantamos a nuestro Rey y también oramos a nuestro Rey. Te invito a que oremos juntos a nuestro amado Rey. Bendito Rey y Señor celestial Jesucristo, Redentor nuestro, venimos ante tu presencia con mucha gratitud para, amado Señor, ratificar primeramente nuestra confianza y fe en ti y para declararte, Señor, como solemos hacerlo en oración, nuestra adoración a ti, nuestra lealtad a ti, nuestro amor a ti y para ratificar también nuestra alabanza que es solo para ti. Te suplicamos, amado Señor y bendito Salvador, que siempre podamos vivir agradecidos contigo, caminando contigo y siendo guiados por ti. Deseamos también poner en tus manos, Señor glorioso, nuestras vidas para que tú sigas haciendo tu voluntad sobre nosotros. Amado y bendito Señor, tú que tienes cuidado de todo, ponemos en tus manos nuestras necesidades para que conforme a tu voluntad, a tu poder y a tu misericordia, puedas concedernos, Señor, la dicha de tu gracia y de tus favores en cada una de nuestras necesidades. Ponemos además en tus manos este tiempo devocional, pidiéndote que la meditación de nuestros corazones sea guiada por ti y que al mismo tiempo nos lleve hacia tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Te damos gracias y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar apuntes de tus devocionales o de cada ocasión en la que te acercas a las Escrituras. Eso te será muy útil para las aplicaciones o para notar alguna observación que Dios te quiera mostrar en el texto bíblico. El tema para esta ocasión está titulado La salvación es de los judíos, es decir, la salvación les pertenece a los judíos. ¿Los judíos son salvos solo por el hecho de ser judíos? ¿O cómo es o cómo funciona esto? Los judíos tenían una mentalidad, pensaban que ellos por ser judíos automáticamente tenían derecho
o eran merecedores o herederos de la salvación, y que todo aquel que no era judío estaba descartado completamente de los planes de Dios. Pero veamos qué dice la Escritura primeramente antes de entrar en este tema. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, tenemos aquí entonces este tema: la salvación es de los judíos. ¿Solo por ser judíos son salvos? ¿Pueden ellos celebrar, pueden ellos dar por hecho la salvación? Porque simple y sencillamente son descendientes de Abraham. ¿Cómo podemos abordar nosotros este tema? Sobre todo a la luz de la comparación que ellos mismos hacían con relación a los que no son judíos, es decir, a todos los demás, llamados así gentiles, o en términos morales llamados también paganos, es decir, no eran parte de ese pueblo elegido por Dios, no nacieron como parte de la descendencia de ellos. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, vamos a meditar en estos aspectos, y el primer punto que ocupará nuestra atención dice así: los judíos necesitan del Evangelio tanto como los paganos. Los judíos, no solo por ser judíos, están exentos de la necesidad de recibir y de creer en la esencia del contenido que está en el mensaje del Evangelio. Ellos lo necesitan tanto como los que no son judíos, como los gentiles, como los paganos, es decir, judíos o no, necesitan del Evangelio y necesitan poner en práctica lo que el Evangelio enseña para hacer posible la salvación. En esta carta en la que hemos estado meditando en estos devocionales, el apóstol Pablo aborda básicamente aspectos relacionados tanto a judíos como también a los que no son judíos. Y la Escritura en esta carta en particular y sobre todo en los escritos del apóstol Pablo nos lleva a centrarnos siempre en la necesidad del Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso básicamente abarca tanto a judíos como no judíos, pero los judíos no están exentos. El Evangelio no solo es para los que ellos llamaban paganos, el Evangelio no es solamente para aquellos que eran conocidos como gentiles, como gente idólatra, incluso como gente pecadora. El Evangelio realmente es
para todos, judíos o no. Los judíos lo necesitan tanto, el Evangelio, tanto en aquella época como también en el presente. No pueden afirmar que solo por el hecho de ser judíos ya son dueños o merecedores o herederos de la salvación. Es necesario que ellos también crean en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario que ellos también confiesen a Jesús como su Señor para poder gozar de la bendición de la salvación. Y eso es lo que está en mente, en el corazón del apóstol Pablo cuando usa o expresa los siguientes versículos. Escucha esta gran preocupación. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y ahora viene y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está ocasionando en el apóstol Pablo gran tristeza? ¿Qué es lo que está ocasionando en el apóstol Pablo un continuo dolor en su corazón? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está afectando en el apóstol Pablo? ¿Por qué esa carga? Esa carga que ha introducido ya en el versículo 1 diciendo que está hablando algo que es verdadero y que el mismo Espíritu Santo y su conciencia sirven de testigos de que es verdad esto que va a decir. Y esa verdad es esto, que tiene una gran tristeza y que tiene un gran dolor en su corazón. Y ahora viene y explicará qué es eso que tanto le angustia, qué es eso que tanto le duele, qué es eso que le causa tristeza. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que está experimentando el apóstol Pablo es una especie de emoción intensa que le lleva a ser él más bien quien debería o preferiría estar en esa condición de separado de Cristo. Algo todavía peor llamado anatema, algo que es como una ofrenda dedicada a los ídolos, algo realmente que no glorifica a Dios. Y dice que él preferiría más bien estar en la posición de separado de Cristo. Y dice: por amor a sus hermanos, es decir, a que sus hermanos en la sangre, entiéndase por judíos, porque dice hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, Pablo también tenía sangre judía, es decir, él era descendiente de los judíos. Y aquí no está hablando de su familia cercana, es decir, no está hablando de su mamá, de su papá o de sus hijos, o sea, no está hablando de parientes en ese sentido como en un núcleo familiar. Más bien está refiriéndose a parientes, está refiriéndose a los descendientes de los patriarcas. Está hablando de los descendientes de Abraham, está hablando de los descendientes de Isaac, de Jacob, está hablando de los descendientes que eran parte del nuevo pacto, es decir, nacieron como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, están separados de Cristo. ¿Por qué razón? Están separados de Cristo porque rechazaron y rechazan incluso en nuestros días a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que el simple hecho de ser israelita o el simple hecho de ser judío no le da a nadie el derecho, no le da a nadie tampoco la herencia, es decir, la salvación no sucede en modo automático, no se hereda. Es igual a nosotros en nuestros días. Si tú eres creyente en Cristo Jesús y siendo creyente en Cristo Jesús eres padre también de familia, tu hijo o tu hija no son de manera automática ya salvos, no son de manera expedita o no por eso heredan la salvación de ninguna manera. Ellos también nacen con el problema del pecado y necesitarán también de el Salvador y del Evangelio que nos explica el método y los medios de Dios para poder obtener la salvación.
Entonces, es bien importante tener en cuenta esto. El apóstol no es que está a favor de los judíos o en contra de los judíos, así como no está a favor de los gentiles, los que no son judíos, ni tampoco está en contra de ellos. El apóstol se centra en hablar del mensaje o del contenido del evangelio y de la necesidad que tanto judíos como no judíos tienen de lo que es el evangelio para hacer posible la salvación. En estas imágenes te lo explico de mejor manera. No es que él está del lado de los judíos y que está pensando solo en los judíos y ataca a los gentiles, así como también no es que él está del lado de los gentiles y que está atacando a los judíos. De ninguna manera. Él solo está explicando la centralidad del evangelio, la relevancia y la trascendencia que tiene el evangelio en el tema de la salvación, tanto para judíos como para no judíos. Por lo tanto, los israelitas deben tener presente, los judíos deben tener presente, como en aquellos días, al igual que en el presente, que necesitan del evangelio para poder adquirir el regalo de la salvación. Por esa razón es que la salvación no es de los israelitas por el simple hecho de ser israelitas o de ser judíos. Más bien, ellos, al igual que todos los demás, también deben poner y aprender a poner su fe en Cristo Jesús. Y en los siguientes versículos el apóstol continúa este desarrollo diciendo que son israelitas, de los cuales, y fíjate la gran bendición que sí tuvieron ellos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y la lista sigue diciendo de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, otra vez todo lo que ha dicho es según la carne, vino Cristo. Cristo vino según la carne, se refiere a que es de descendencia israelita, descendió en carne, en cuerpo, descendió de los israelitas, de los judíos. Ahora bien, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y termina diciendo amén. Es decir, que los judíos, como pueblo de Dios, fueron instrumento de Dios, pero tengamos presente esto, no es que por ser judío, todo judío es merecedor o es de manera automática recipiente de la salvación. Eso no enseña la Biblia. Más bien, ellos tuvieron el privilegio de ser usados por Dios, pero ellos también deben reconocer a Jesucristo como el centro del evangelio, como el centro del mensaje de salvación, y reconociéndolo, poner su fe en Él para entonces también gozar de la bendición de la salvación. Aquí está la lista que se ha mencionado. Obsérvala una vez más. A través de ellos podemos nosotros ver y hablar de la adopción. Fueron adoptados como pueblo de Dios, fueron testigos de la gloria de Dios, presenciaron la gloria de Dios. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y vieron la gloria de Dios. Con ellos se hizo los pactos, la ley fue recibida por ellos, el culto también se organizó a través de ellos, las promesas fueron también dadas a judíos, y los patriarcas pues descienden de ellos, y Cristo mismo es linaje también de ellos. Es decir, todas estas son realmente grandes bendiciones que Dios ha hecho, y que sobre la base de Cristo existe todo lo demás. Pero el hecho de solo ser israelita, realmente no les convierte ya en personas que gozan de la salvación que solamente es en Cristo Jesús. En segundo lugar, vamos a ver también que la observancia de la ley y la circuncisión no reemplazan la fe. En algún devocional en el pasado ya vimos sobre esto. La gente, los judíos, como cualquier otra agrupación, tienden a otorgarle alguna clase de mérito al esfuerzo humano para poder ganar o para hacer posible la salvación. Eso es, de hecho, la tesis que sostiene a las religiones. Están buscando las religiones con sus propios métodos hacer posible la salvación. Y el apóstol ya en otra ocasión abordó
estos aspectos. Ahora aquí se menciona que la observancia de la ley y la circuncisión no reemplazan la fe, porque básicamente, en resumen, cuando hablamos de los judíos, ellos asumían que la práctica de la ley, las obras de la ley, así como también la observancia de la circuncisión, eran en esencia lo que los definía como judíos y por lo tanto también como herederos de las promesas que Dios había realizado a los patriarcas o de los pactos que Dios mismo había establecido con los patriarcas. Pero aquí viene entonces un desarrollo muy importante. Observa, en el versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es como un juego de palabras. Bueno, ¿cómo es posible eso? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Sí, no todos los que descienden de Israel realmente podemos decir en nuestros días son merecedores de la salvación. Es más, ninguno es merecedor de la salvación. Todo el que desciende de Israel realmente debe creer en el Mesías, debe poner su confianza en el Señor como su Salvador personal, antes de poder tener esa bendición de la vida eterna. Y esto lo va a desarrollar el apóstol Pablo trayendo argumentos históricos también para explicar que el aspecto aquí, lo esencial, no es descender en la carne de los patriarcas, es decir, no es descender de los patriarcas en la carne, no trata de ser descendencia de ellos, como tener la misma fe de ellos. Es decir, más importante que descender de los patriarcas es tener la fe de los patriarcas. Eso es lo que nos da la salvación. No ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino más bien tener la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob en las promesas, en el plan de Dios, en lo que Cristo realizó finalmente en los pactos o en el pacto de Dios. Eso es lo que debemos nosotros aprender y eso es lo que los también israelitas debían aprender. El siguiente versículo menciona diciendo: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Aquí está. Sino en Isaac, que será llamada descendencia. Muy bien. Aquí lo que está haciendo al poner esa palabra es una cita de lo que Dios había declarado. Es decir, la salvación realmente viene por poner la fe o la confianza en lo que Dios dice tocante a la salvación, en lo que Dios dice tocante a su plan, en lo que Dios dice tocante a lo que Él hará, en lo que Dios dice tocante a Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que realmente está argumentando aquí el apóstol Pablo, que es la palabra o la promesa, la palabra expresada que se convirtió en promesa, palabra de Dios otorgada a los patriarcas se convierte en una promesa, y la fe en la palabra de Dios es lo que nos lleva a nosotros, nos encamina a lo que es la salvación, que es en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús se cumplieron las profecías que el Señor también reveló con anticipación a través de sus profetas. En Cristo se cumplen también todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y en Cristo se cumplirán de hecho también algunas promesas que hacen falta. Observa este gráfico también, que entonces se puede ver aquí que realmente de Abraham, bueno, desciende Isaac, de Isaac también desciende Jacob, y ahí viene realmente una descendencia muy amplia, pero no todos son recipientes o no todos están dentro del círculo de la promesa de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no si son judíos? ¿Por qué no si son israelitas? Porque no todos tienen la misma fe de Abraham. De hecho, hoy en día no todos los que son judíos creen en Dios. Y en aquellos días también así era. No todos los que eran judíos, es decir, no todos los descendientes de Abraham tuvieron la misma fe que Abraham tuvo. Y eso es básicamente lo que hace la diferencia en esto. En el siguiente versículo encontramos esto, que dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Ese concepto de descendientes de Abraham implica tanto la práctica, sobre todo la práctica de la fe. Y claro, la bendición para ellos podría ser que además de ser descendientes de Abraham en la carne,
que es también un honor, un privilegio, tener la bendición de tener la misma fe que Abraham tuvo. Eso es lo que realmente les hace falta y eso es lo que hace en esencia la diferencia. Por esa razón, terminamos con el tercer aspecto, que dice de la siguiente manera: la salvación siempre ha estado basada en la fe. La salvación siempre ha estado, aún en el Antiguo Testamento y también en los orígenes del Nuevo Testamento y también en nuestros días, la salvación ha estado basada siempre en la fe en Cristo Jesús. Y ese es un tema que el apóstol ha desarrollado muy bien en la carta a los romanos. En el capítulo 5, por cierto, para citar un ejemplo, capítulo 5, versículo 1, podemos recordar nosotros que él dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la salvación siempre ha estado basada en la fe. No en las obras de la ley, no en la práctica de la circuncisión, características de los israelitas, no en las buenas obras, que es una característica también de las religiones modernas o contemporáneas, creer que debo ganarme la salvación porque tengo la capacidad de ganarme la salvación. Si el hombre tuviese la capacidad de ganarse la salvación, hubiese sido innecesario que Jesucristo viniera y que muriera en la cruz del Calvario y que pagara por nuestros pecados. Pero no, nadie puede hacer posible con sus propios medios o méritos la salvación. Por eso es que Dios, en su gracia y en su misericordia, nos auxilió, nos rescató, y en ese amor infinito que nos tuvo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Él murió, pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y subió a la diestra del Padre, de donde, según su promesa, vendrá también nuevamente para ejecutar y concretar finalmente los últimos aspectos de su plan que tiene para la humanidad y para su pueblo, para su iglesia. Pero siempre en ese Jesucristo, tener la fe es lo que hace la diferencia de la salvación, y en eso es lo que debemos centrarnos siempre. Por eso no se trata solo de ser israelita, se trata de la fe en Cristo Jesús. Los versículos de a continuación básicamente hacen cita o hacen alusión a aspectos históricos de la promesa de Dios que tienen que ver con esto que nosotros llamamos como fe. Dice: porque la palabra de la promesa es esta. Pero escucha, la palabra de la promesa, es decir, debemos tener fe en la palabra prometida, en la palabra revelada, la palabra de Dios. Dice: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Abraham creyó a esa palabra y por eso aguardó a esa palabra. Y los siguientes versículos dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y ahora dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y el otro versículo dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esto entonces es una alusión a los descendientes tanto de Abraham, en este caso también de Isaac, como se ha mencionado allí. El siguiente versículo dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, porque la descendencia vino a través de Jacob. Pero recuerda esto, de Israel o de Jacob o de Isaac eran hijos tanto Jacob como Esaú, pero en la línea de la descendencia Dios en la sangre eligió a Jacob para la descendencia que había prometido a Abraham y a Isaac, también en la misma dirección. Pero ¿qué es lo que sucede con todo esto? Más allá del aspecto de ser descendientes en la sangre, es el aspecto de la fe en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación siempre ha estado basada en la fe. Así es que, ¿es la salvación de los judíos? No, no es. Probablemente sí podemos afirmar que de ellos, a través de ellos nos vino la salvación, porque Cristo descendió
de ellos. Pero la salvación no les pertenece. Todos debemos poner nuestra fe en Jesucristo para gozar de la bendición de la salvación, lo cual es un regalo gratuito de Dios para nosotros. Así entonces te dejo con el resumen del devocional que dice: los judíos necesitan del evangelio como los paganos. La observancia de la ley y la circuncisión no reemplazan la fe, y la salvación siempre ha estado basada en la fe.